8 minutos pasaron de las 7 de la noche, 21 grados la temperatura y la sensación térmica también es de 21 grados. Ya tenemos a nuestro segundo invitado de hoy. Por favor, presentación. Le damos la bienvenida al ministro de Cultura, el señor Rubén Capdevila. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Mirada 360. Muchas gracias, Florencia. Obviamente yo estoy agradecido también por este espacio y bueno, poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Estás en este cargo desde que asumió el nuevo gobierno, pero sí en la Secretaría Nacional de Cultura. Estás hace mucho tiempo, hace 9 años puede ser, si no me equivoco, ministro. Efectivamente, yo ingresé a la Secretaría Nacional de Cultura en el año 2011 con el cargo de coordinador del programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos. En enero del 2011 ingresé y bueno, me mantuve en diversos cargos directivos. Fui director de planificación y proyectos y durante 4 años fui director de la Biblioteca Nacional hasta que, bueno, me tocó esta designación de ministro de Cultura. Si bien hoy sos ministro de Cultura y quizás sea difícil que me respondas esta pregunta, pero quisiera saber tu percepción de la cultura nacional, cómo se está llevando. Bueno, mi percepción de la situación de la cultura paraguaya en este momento, en primer lugar, decirles que eh, todos los sectores culturales han sido fuertemente golpeados. El sector cultural fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, por la simple razón de que gran parte de las expresiones culturales están en dependencia, obviamente, de los espectáculos públicos, de la presencia del público, de las acciones en espacios públicos abiertos o cerrados. Entonces, toda la industria, las industrias culturales, como también se le acostumbra a llamar, han sido fuertemente golpeadas. Pero obviamente, en general, todas las expresiones del sector cultural fueron golpeadas porque el aislamiento obviamente paró por completo la actividad económica en el sector cultural. Y una actividad económica que es muy importante y que en los últimos años especialmente se le ha dado mucha importancia y se estaba trabajando en posicionar justamente cuál es el impacto económico de la economía cultural y creativa en el presupuesto, en el Producto Interno Bruto del país. Y bueno, cuando estábamos comenzando a trabajar desde esta perspectiva, nadie se esperaba, obviamente nadie estaba preparado para esta situación de emergencia sanitaria y nos golpeó muy fuertemente. Eso es, en primer lugar, como un, digamos, un diagnóstico rápido. Ha tenido un impacto económico muy negativo. La gran mayoría de los sectores se han tenido que reinventar, han tenido que planificar, cambiar sus estrategias de exposición. También las instituciones culturales, la Secretaría, yo dirijo dos instituciones, la Secretaría Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Ambas instituciones tuvimos que reformular todas nuestras estrategias, adecuarnos obviamente a esos ajustes económicos financieros que se tuvieron que dar para poder direccionar los fondos a salud fundamentalmente. Y todos nos tuvimos que adaptar a la situación y también ofrecer soluciones a los sectores culturales, que fue la parte, digamos, más desafiante para nosotros, pero que realmente en lo referente a las políticas culturales, a lo que tiene que ver con el devenir de las políticas culturales, pienso que fue muy positivo para nosotros porque nos hizo replantear, nos hizo revisar todos nuestros planes estratégicos, el Plan Nacional de Cultura, nos hizo revisar incluso la manera en que estábamos acercándonos al sector cultural, a todos los sectores de la cultura paraguaya. Y eso desembocó en diversas acciones, proyectos, programas, estrategias nuevas que vinieron para quedarse, que se quedarán y que
nos han dado una retroalimentación muy importante y además, y es muy importante mencionarlo, y esto es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, porque ningún Ministerio de Cultura del mundo estaba preparado para esto. Las demandas de los sectores culturales han sido tan fuertes que abrieron nuevos espacios de diálogo con los gremios, con las organizaciones. Muchas organizaciones que estaban dormidas, que estaban desactivadas, se activaron para poder demandar del Estado una mayor atención y obviamente a nosotros también eso nos puso en alerta para poder reaccionar más rápido, buscar respuestas rápidas para todas las necesidades del sector. Como yo siempre le digo a los periodistas y a las personas con las que converso sobre este tema, la Secretaría Nacional de Cultura tuvo que también ejercer en algunos casos de Secretaría de Emergencia Nacional, distribuyendo kit de alimentos, asistiendo. Hasta ahora estamos llegando a 4.500 artistas con kit de alimentos en todo el territorio nacional. También en asesores de temas de salud, desarrollamos todos los protocolos sanitarios para la reactivación de todos los sectores. Ustedes saben muy bien que en algunos departamentos sí se pudo continuar con las fases en Departamento Central y Alto Paraná, y ahora otros departamentos también van siendo afectados por el aislamiento social. Y bueno, pero cuando tuvimos que trabajar con el Ministerio de Salud, lo hicimos en tiempo y forma y desarrollamos unos protocolos y eso lo hicimos de manera bastante precursora a nivel regional. Eso se lo puedo confirmar porque tuvimos una reunión de ministros de Mercosur y muchos países todavía no estaban pensando, estaban ideando recién hacer protocolos y nosotros ya salimos con todos los protocolos para todos los sectores. No solamente por el trabajo que nosotros hacemos, sino también por la respuesta efectiva que tuvieron las organizaciones, gremios y las empresas del sector cultural que colaboraron, que trabajaron y que supieron responder también a sus sectores. Ministro, me hablabas en esta conversación de que se replantearon algunas tácticas técnicas que estaban utilizando y que vinieron ahora para quedarse. ¿Me podés decir cuáles son, por favor, algunas de ellas? Bueno, por ejemplo, el programa de seguridad alimentaria, que es un programa que estamos desarrollando a través de una campaña con recursos propios y con cooperación internacional y del sector privado. Es un programa que vamos a mantener, es una acción que vamos a mantener a largo plazo, porque consideramos que el acceso a la alimentación es un derecho de todo trabajador y que nosotros tenemos que prever. Ya no podemos decir ahora, bueno, ya pasamos la pandemia, ya nos olvidamos de la seguridad alimentaria. No, para el año 2021 ya tenemos previsto presupuesto para adquisición de alimentos no perecederos y tener eso, antes teníamos para comunidades indígenas, ahora vamos a tener para el sector cultural en general. Esa es una de las líneas que se va a quedar. Por otra parte, todas las convocatorias para el acceso a fondos, nosotros tenemos un programa denominado Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, ya se hizo este año en su modalidad online, toda la documentación se presentó online y hoy tenemos completamente adjudicados los fondos y desembolsados, porque obviamente agilizó muchísimo más y esa digamos, experiencia también la vamos a aplicar ahora en el mes de octubre con el FONDEC, con la implementación de FONDEC Online, que es la convocatoria a proyectos, a presentación de proyectos de entidades, personas físicas y becas. Todo se va a hacer de manera virtual. Eso es un aprendizaje muy importante y digamos para nosotros capitalizamos muy bien eso y desarrollamos todas las plataformas y hoy día eso ya queda instalado, así como también todas las plataformas para la difusión de las actividades culturales. Hemos tenido contacto con empresas muy interesantes que están trabajando en el país para poder hacer ventas de shows online, en streaming, y estamos trabajando en eso, organizando festivales online. De hecho, todos los festivales, conciertos, puestas en escena se están desarrollando hoy de manera online, se están grabando ahora los espectáculos que son financiados tanto por Secretaría de Cultura, FONDEC, así como también con los fondos de la Municipalidad de Asunción y otros municipios. Entonces,
Esas son enseñanzas. Y por otra parte, una cosa muy interesante, Florencia, nosotros, la Secretaría Nacional de Cultura, y bueno, ninguna institución cultural había desarrollado un registro para poder saber cuál es la composición del sector cultural, cuántos artistas hay realmente en el país, cuántas personas se dedican a la actividad cultural efectivamente. Nosotros lanzamos ahora la plataforma, el registro de artistas, organizaciones y gestores culturales, TERA, TERA en español es nombre, es el primer registro nacional que se desarrolló, que se está desarrollando en el país para registrar y dejar como una especie de currículum en una base de datos de todos los artistas en el país. Hoy tenemos ya registrados más de 4.000 artistas con toda hasta su portfolio, toda su hoja de vida en una base de datos que va a servir, por una parte, para la implementación de políticas sociales y económicas como subsidios, por ejemplo, que tenemos una ley de subsidio aprobada y obviamente tenemos que tener una base de datos bien consistente y bien transparente. Y por otra parte también, para cualquier otra política, proyecto que se vaya a implementar a futuro, esta base de datos TERA, el primer registro nacional de artistas, va a ser útil para todas las fuentes de financiación, no solamente para el FONDEC, sino también para los posibles incentivos o mecenazgos que se puedan aplicar como aporte de las empresas al sector cultural. Y estamos hablando de incentivos fiscales. Así que ese es un resultado y es una política ya que queda instalada y va a fortalecer muchísimo a la Secretaría Nacional de Cultura. Por decirlo de una manera rápida, hasta hoy se trabajó, por decirlo de alguna forma, a ojímetro, especulando más o menos qué cantidad de personas conforman el sector cultural. En el año 2021 vamos a empezar el año diciendo, las políticas del país en materia cultural van dirigidas a 8.500 trabajadores del sector cultural, por darte un número. Yo creo que vamos a superar ese número. Pero eso, por ejemplo, es algo que quedó y que se instaló y que nos va a dejar algo muy importante para el sector cultural. Ministro, ¿en cuánto bajó el presupuesto 2021 para cultura? Comparado 2020 con 2021. La aplicación de por ciento en relación al presupuesto. Perdón, presupuesto. te pido disculpas porque se cortó y no te escuché. Si podés volver a comenzar. Sí, un momentito, voy a ajustar también yo algo acá. Ministro, ¿vos me estás escuchando? Quiero avisarle a mis compañeros, o sea, se me había cortado la comunicación, había quedado frisado, imagino que yo también quedé frisada en tu computadora, ministro. Sí, sí. Así que te pido mil disculpas. Si continúa el percance, me voy a un pequeño corte. Pero quería saber, te vuelvo a preguntar, del presupuesto 2020 que tenías, que me dijiste, bueno, lamentablemente con esto de la pandemia hubo que cambiar la perspectiva, hubo que utilizar la plata en otras circunstancias. Pero del presupuesto 2020 al 2021, ¿qué cambio hay? Bueno, todas las instituciones, Florencia, hemos tenido un ajuste aproximadamente del 15% del presupuesto para el 2021, ¿verdad? El 15% menos es lo que se aplicó, eso es justamente por una medida de recuperación para el año 2021. Existe, por supuesto, la posibilidad de que en el año próximo podamos tener un recupero de ese presupuesto, ¿verdad? Yo estoy seguro que la idea no es debilitar a las instituciones, pero ante la situación en que nos encontramos y la posibilidad de que, por ejemplo, la cura o las vacunas lleguen recién el año próximo, hay que hacer como una especie de ajuste muy necesario a nivel presupuestario. Entonces, nosotros, el ajuste que hemos tenido es del 15%, así como todas las instituciones, más allá de que
también la Secretaría Nacional de Cultura a partir del año próximo va a tener otras potencialidades, como por ejemplo, el año próximo la Secretaría Nacional de Cultura evoluciona su presupuesto porque va a tener Fuente 30. Y al tener Fuente 30 en la implementación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, vamos a poder aplicar multas, vamos a poder hacer multas a aquellas personas que dañen o menoscaben el patrimonio o destruyan el patrimonio cultural y ese tipo, y vamos a poder también ingresar por bienes y servicios, venta de bienes y servicios, o sea, vamos a tener ingresos propios, una fuente propia, lo cual nos va a permitir a nosotros crecer presupuestariamente. Y esto era un desafío que teníamos ya hace mucho tiempo y afortunadamente tenemos aprobado para el año próximo, vamos a tener esa capacidad y también obviamente al tener Fuente 30 podemos acceder a fuentes de cooperación y créditos internacionales también para el desarrollo de otras líneas de nuestra acción cultural que hasta hoy día no podíamos hacer, como el desarrollo de infraestructura cultural, por ejemplo. Tenemos pendiente la construcción de un Museo Nacional de Arte que tiene incluso ya el lugar donde se va a construir, pero nos hace falta un crédito para poder llegar a eso o por lo menos tener acceso a una fuente de financiación importante, ¿verdad? Entonces, hay obviamente un ajuste presupuestario, todas las instituciones lo vamos a sufrir, eh, pero también hay un escenario positivo para nosotros porque, como bien te digo, se está transformando nuestra estructura presupuestaria y es en un buen momento también. Ministro, tus asesores, ¿de dónde te dicen que hay que recortar este 15%? Sí, me podría repetir otra vez porque salió un poco entrecortado. Me imagino que tus asesores, ministro, te han dicho de dónde consideran recortar este 15% para el año que viene. Claro, por supuesto. Nosotros trabajamos en el equipo de directores generales, trabajamos para, obviamente, hacer eso o implementar esos recortes de manera inteligente, ¿verdad? Por supuesto, ustedes saben bien que el presupuesto todavía no está aprobado. Hacienda ha No enviado está un aprobado por... anteproyecto al Congreso. Entonces, en el Congreso también los legisladores evaluarán si son o no pertinentes esos cortes. Pero nosotros hicimos, obviamente, una, una política de austeridad en muchos aspectos, ¿verdad? Obviamente, en todo lo que tiene que ver con por ejemplo, gastos de inversión física, hicimos algunos ajustes que tienen que ver también con la conclusión de algunas obras que ya no están. Por ejemplo, el año próximo ya no tendremos más la ejecución del Memorial y Coabolaño porque se termina ahora en el mes de octubre. Pero también hicimos ajustes en cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, pasajes aéreos, viáticos, todo lo que tiene que ver con servicio de catering, suprimimos por completo, o sea, todas esas cuestiones Okay, gastos superfluos, entonces, que se hacían anteriormente, que se exactamente, pueden dejar de hacer, porque nadie se va a morir por comprarse su comida. totalmente. Y los eventos se pueden hacer de diversa manera, ¿verdad? O sea, entonces, todos esos gastos superfluos suprimimos y tratamos de preservar más bien aquellos gastos que tienen que ver con la acción cultural, con la financiación de proyectos culturales. Tenemos obviamente también fuentes de financiación externa, tenemos proyectos aprobados por China-Taiwán, que lo vamos a seguir ejecutando el año próximo. Así que tenemos bien mapeadas las estrategias para poder continuar el año próximo garantizando, digamos así, la acción cultural especialmente, los programas culturales, lo que nosotros conocemos como lo misional, ¿verdad? Para lo que fue creada la Secretaría Nacional de Cultura. Sí, postergaremos seguramente algunos proyectos que teníamos de mejoramiento de infraestructura, de algunos sitios que tenemos, pero bueno, eso podemos ejecutarlo incluso con cooperación internacional, que estamos preparando varios proyectos
y también tenemos la posibilidad de hacerlo en el año 2022, bueno, incluso si la economía mejora el año próximo. O sea, eh, todas las instituciones vamos a sufrir este recorte, este ajuste, pero pienso que lo bueno va a ser que vamos a poder contener esta situación de pandemia todos juntos, ¿verdad? Y esa es la cuestión crucial ahora, salir eh, bien de la pandemia, de la situación de emergencia sanitaria y bueno, todos juntos trabajar en el año 2021 para levantar el país. Ministro, no sé si coincidís, o quizás no me lo puedas decir, pero no sé si coincidís con la mayoría de los ciudadanos que piensan que siempre los recortes están en cultura, educación, y que realmente son ministerios muy importantes, porque año a año vemos que la cultura se deja de lado en el país. Los edificios, patrimonios históricos están dejados de lado, los artistas también no se los han valorado y hay mucho por hacer en cultura y siempre hay un recorte allí. Bueno, sí, efectivamente es importante y por eso estamos trabajando nosotros, pero yo pienso también, Florencia, que es por la manera en que se han venido manejando las instituciones culturales. Si las propias instituciones culturales no posicionamos a nuestro sector, que es muy importante, si no visibilizamos cómo está conformado el sector cultural, la potencialidad que tiene ese sector, es muy difícil, obviamente, que los decisores de las políticas financieras del Estado vean realmente. Y eso es un tema específico, ¿verdad? El tema de que en el diseño de los planes y de los presupuestos nosotros visibilicemos también a quiénes van dirigidos, a qué población va dirigida nuestras políticas. En eso estamos trabajando justamente al desarrollar los registros y al desarrollar datos estadísticos duros para poder decir, bueno, señores, esto representa el sector cultural para el país. Eso es un tema que tenemos que trabajar mucho en todas las instituciones del sector cultural. Pero sí es importante que no solo de boca para afuera, digamos que el Paraguay es un país rico en cultura, que lo más valioso que tenemos es nuestro patrimonio inmaterial, que tenemos un patrimonio material todavía en deuda y que tenemos que invertir en él, sino también con acciones. Eso tiene que ver reflejado en el presupuesto, se tiene que ver reflejado en las políticas de los municipios, porque la ley de protección del patrimonio cultural es muy clara, ¿verdad? Los municipios son responsables también de la conservación, para eso se recauda el impuesto, para eso cobran impuestos a todos los ciudadanos, para poder invertir en el mejoramiento de la infraestructura cultural y del patrimonio cultural. Eso es un tema que no se termina de entender totalmente, pero a la hora de, por ejemplo, aprobar obras de demolición o de intervención, aparece ahí que está registrado como patrimonio por la municipalidad e incluso a veces aparece una aprobación municipal. Entonces, es importante entender que las políticas culturales de un país no solamente recaen en un ministerio, en una secretaría, que es una secretaría de Estado, sino recaen en diversas instituciones. Nuestro país tiene una peculiaridad, Florencia, que hasta hoy la Secretaría de Cultura no tiene el presupuesto para intervención de patrimonio cultural. Ese presupuesto sigue estando en el Ministerio de Obras Públicas y distribuido en los municipios. Entonces, eso es un problema muy grave que tiene que solucionarse también en corto plazo. Tenemos que ser ministerio y a corto plazo, o por lo menos tener el presupuesto para poder decir, bueno, está teniendo un problema la plaza o el monumento tal, y entonces acudimos a hacer las intervenciones. Y entonces hace falta tiene que ser parte de la reforma del Estado también, darle a cada institución, según su marco legal, el presupuesto suficiente para poder cumplir lo que la ley le exige. A nosotros la ley de patrimonio nos exige preservar el patrimonio cultural tangible e intangible, material e inmaterial. Sin presupuesto vamos a quedarnos en la sanción, en la multa,
en el sumario administrativo y bueno, sanciones, que ya las estamos comenzando a aplicar efectivamente. Ministro, realmente me quedé muy corta de programa, es una lástima, me hubiese encantado seguir charlando por esta burocracia que nos estás explicando, porque claro, vos tenés el cargo de ministro, pero no es un ministerio, es una secretaría, entonces recibe plata como una secretaría, y encima tenés que pelearte con la burocracia de cómo son secretarías, está por encima el MOPC o cualquier municipalidad, que son las que se tienen que hacer cargo de los patrimonios, cuando bien podría hacerlo el ministerio si te elevaran el cargo al ministerio. Claro, y eso que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un gran trabajo. Yo creo que el ministro Arnoldo Vince es uno de los ministros, uno de los mejores ministros de Obras Públicas que por lo menos yo he visto en los últimos años. La gran cantidad de obras que está desarrollando en todo el país es impresionante y eso está moviendo la economía, pero realmente el patrimonio cultural, especialmente el patrimonio cultural material, porque el patrimonio inmaterial ya nos estamos ocupando bien, pero el patrimonio material requiere, desde mi punto de vista, que se centralice en un Ministerio de Cultura que además tiene sobre su espalda todo el peso de la ley. Entonces, estamos logrando una cosa muy importante, yo debo admitirlo, los municipios están asumiendo la responsabilidad, por lo menos acá en Asunción estamos consiguiendo eso. Tiene mucho que ver que con el intendente Oscar Rodríguez hemos trabajado cuando era presidente de la Junta Municipal en un proyecto justamente de recuperación del centro histórico que también se vio afectado con la pandemia, ¿verdad? Pero yo creo que esto que está ocurriendo, de que los municipios vayan haciéndose cargo de lo que les corresponde, o por lo menos proteger los patrimonios, no más autorizar la demolición o el menoscabo del patrimonio, con que eso cumplan los municipios estarán haciendo un gran aporte a la Secretaría Nacional de Cultura y a la Política Nacional de Protección del Patrimonio Cultural. Mientras esto no ocurra, y sin contar con un presupuesto para restauración, la película para nosotros todavía está bastante difícil. Yo te tengo que ser sincero con respecto a eso, y no es una cosa, yo siempre le dije a la gente, nuestro patrimonio material no se empezó a caer en el año 2018, en agosto de 2018. Se trata de años y años de negligencia, de desidia, de falta de acción de parte de las instituciones. La Secretaría Nacional de Cultura está ahí también, por supuesto. Así que no es una cosa que ocurrió hace 2 años. Esto, la situación en que está el patrimonio cultural tiene que ver con la falta de acción de años anteriores. Entonces, esto es una cosa que se tiene que tomar muy en serio, poner las cosas en orden. Sabemos que la situación financiera del país no está muy alentadora por el momento, pero cuando esto mejore, tenemos que sentarnos a ordenar esto y que la Secretaría Nacional de Cultura tenga la posibilidad de no solamente dictaminar, aprobar protocolos de intervención, desarrollar protocolos de intervención, sancionar, sino también restaurar. Queremos hacer lo que estamos haciendo ahora en el Panteón de los Héroes. El Panteón de los Héroes, que la gente dice no fue tan grande el daño. Hace una semana estamos tratando o sea, ahora se removió por completo la pintura, porque la metodología que se utilizó en la restauración última dejó obviamente la piedra sin pintura, por eso tenía un aspecto tan interesante el Panteón, y obviamente el aerosol penetró en las partículas de esas paredes. Entonces ahora estamos ya trabajando con técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura con nuestro presupuesto en revertir ese daño, que es un daño que la gente dice mínimo, pero es un daño al fin de cuentas. Si esto se repite continuamente por la falta de conciencia ciudadana y la falta de valoración del patrimonio cultural de parte de la ciudadanía, vamos a tener un escenario muy negativo, Florencia. Ministro, rápido te pregunto, ¿cuánto nos va a costar el daño que se hizo hace unos días en el Panteón? Afortunadamente, Florencia, se está trabajando con recursos, con materiales propios. Son restauradores institucionales de la Secretaría Nacional de Cultura y también de la municipalidad que con recursos propios
que no cuestan demasiado, nada, prácticamente nada, solamente materiales, químicos, solventes, no va a costar mucho a la ciudadanía eso. Además, debo mencionar que muchas empresas se acercaron a apoyar con maquinarias. Okay. Realmente la ciudadanía reaccionó muy positivamente y apoyaron muchísimo. Entonces, realmente no es un gasto muy significativo, no es un gasto, son nuestros recursos y nuestros restauradores que están hace semanas trabajando, hace 2 semanas casi ya trabajando, y el resultado es muy positivo hasta hoy. Ahora solamente falta hacer se va a poner una película pictórica para igualar toda la pared porque hubo un desgaste en el momento de la remoción de la pintura, y yo creo que en unos días más estaremos rehabilitando el Panteón de los Héroes. ¿Pero no tenés más o menos un aproximado de cuánto cueste? No, aproximado te digo. Un gasto aproximado entre lo que fue el aporte de las empresas privadas y la Secretaría de 50 millones de guaraníes más o menos. Como mucho, pero eso es como mucho. Lo que pasa es que no nos cuesta nada porque las empresas que prestaron las maquinarias o que prestaron los servicios no nos cobraron. Pero obviamente nosotros tenemos que monetizar para poder informar qué hubiese costado si contratábamos esos servicios. Aproximado me decís 50 millones. El año que viene me estás diciendo, quien lo hace, lo paga. En realidad, a partir de este año ya debería ser de esa manera. En realidad, las sanciones pueden ser sanciones de esa índole. Lo que pasa es que dos de las personas que son también la autora física se entregó, ustedes saben muy bien, hizo una disculpa pública, a toda la ciudadanía. Paloma Chaparro. Yo te pido disculpas, ministro, porque se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo y yo entiendo las disculpas, me parecen bárbaras las disculpas de todo el mundo, pero en otros países, quien hace un daño, lo paga. Además de pedir disculpas, porque es la única manera de que los ciudadanos aprendan. Así está establecido en la ley también, Florencia, y vamos a ver en qué desemboca, pero la ley establece también que se debe pagar los daños. Así mismo. Ministro, me encantó charlar con vos, espero que no sea la última vez. Te pido mil disculpas, pero me pasé 10 minutos, así que tengo que cerrar la nota, pero es muy interesante. Que tengas una bella noche. Muchísimas gracias, Florencia, y gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia. Estuvimos hablando con el ministro de Cultura, el señor Rubén Capdevila. Nos vamos rápidamente a un corte y ya volvemos.